Bueno, a todos los niños y niñas melas, entonces vamos a dar inicio a esta clase de artística donde vamos a trabajar el sainete en Antioquia. Como pueden ver ustedes, hoy traigo un traje típico que es de la región andina colombiana, que es la falda negra con las cintas, la camisa blanca. Pues sabemos que nuestro departamento de Antioquia está ubicado en su mayoría en esta región andina. Entonces, como hoy vamos a hablar de ese sainete específicamente en Antioquia, pues bueno, vamos a hacer ahorita también un ejercicio ahí y vamos a iniciar entonces con las metas que tenemos para hoy. La primera meta es identificar las principales características del sainete. La segunda meta, reconocer la importancia del sainete en Antioquia. Y vamos entonces a dar inicio. Lo primero es esa palabra sainete, la han escuchado, de pronto a qué les referencia, y resulta que es una palabra usada en el teatro, como les había dicho ahorita al inicio, para mencionar o identificar obras de teatro cortas, cómicas y de corte popular. Esto es súper importante porque digamos que en nuestra región de Antioquia lo que hace justamente el sainete es hablar de esas historias nuestras, de esas historias tradicionales, ponerlas en escena y bueno, ahí nace lo que es el sainete. El sainete tuvo origen en la época española, por allá en el siglo XVIII. Resulta que en esa época donde estábamos todavía en ese proceso de colonización por los españoles, pues digamos que ellos venían y fueron los que trajeron el teatro y habían unos tipos, digamos, de teatro donde estaba el paso o el entremés, que eran obras de teatro muy cortas que digamos que lo que hacían era que se ponían en la mitad de una de esas obras de teatro. El sainete es llamado teatro menor o el paso y digamos el entremés eran llamados teatros menores porque eran obras muy cortas, porque lo que hacían era digamos que dar un respiro a esa función principal. Entonces resulta que con el paso del tiempo estos entremeses, estos pasos, pues imagínense que les gustaba más al público que la misma obra en sí. Entonces, ¿cómo les parece que le fueron dando mucha más importancia al entremés que a la misma obra teatral? Y de ahí empieza a evolucionar esto del sainete. Entonces, ahí tiene sus orígenes. Tiene una característica, bueno, o es de carácter popular, por la que se pueden incluir gran variedad de cuestiones y elementos dentro del tema de la composición. ¿A qué viene esto? Resulta que el sainete tiene que ver también con la música, con la danza, es digamos una mezcla, como lo veíamos ahorita con el profe Gus, una mezcla de varias cosas para contar algo de la comunidad, algo de esas tradiciones nuestras, de esas tradiciones campesinas y pues nuevamente digamos a través de una historia mostrarla ahí de una forma jocosa, ¿cierto? Entonces ahí digamos que es de esas características del sainete. De las características del sainete también lo que les contaba ahorita es de temas jocosos o humorísticos que expresan costumbres en lenguaje popular. Esto aquí es súper importante, ahorita vamos a ver por qué, recordando un poquito a Tomás Carrasquilla que en sus escritos él utiliza ese lenguaje popular también o ese lenguaje costumbrista, ese lenguaje de nuestros antepasados, para él expresar algo. Pues el sainete, digamos que utiliza también ese tipo de lenguaje y siempre pues como de esa forma jocosa para contar una historia. Y aquí lo dice, puede ser larga o corta. Entonces lo que les contaba ahorita, habían unos sainetes o esa evolución del sainete que se hacían en esos, digamos, en esos intermedios, pues fue evolucionando. Entonces ahorita tenemos obras completas de teatro que pueden durar 40 minutos de este tipo de teatros. Otra de las características del sainete es que tiene un gran valor documental. ¿Por qué? Porque se plasma en ellas y refleja todo lo que sucede en las épocas, digamos en nuestra época o en la sociedad. Entonces cuentan historias de eso que ha acontecido, que ha pasado o que sigue aconteciendo y lo muestran en escena. Las obras son muy nacionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Y es súper importante que estas obras, lo hemos mencionado ya antes, cuentan eso nuestro. Es decir, el objetivo, digamos, fundamental del sainete es mantener esas tradiciones y contarlas y darlas a conocer a otras personas por medio de estos montajes
teatrales. Y dice también que no se utilizan artificios durante la escena, así que el público se identifica totalmente con la obra. Es decir, es un tipo de teatro que se puede hacer en cualquier lugar y que no utiliza, digamos, muchos efectos especiales, muchos juegos de luces, por llamarlo de alguna forma, porque lo que busca es que el público también se siente identificado. Entonces, por eso, digamos que no vamos a encontrar ahí como tantos efectos en las obras, sino que lo que vamos a ver es algo muy natural. Por ejemplo, una casa, en el corredor de una casa, un patio, sirven de escenario para, digamos, desarrollar este sainete. Bueno, y ahorita nos vamos a centrar entonces en el sainete en Antioquia. Resulta que, según la historia, cuentan que llegaron a la provincia de Antioquia unos descendientes africanos, bueno, son unos esclavos africanos, que lo que empezaron a hacer era burlarse de sus amos blancos por medio del sainete. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en aquella época de la colonización, pues bueno, eran esclavizadas estas personas y digamos que en esos momentos que ellos tenían de descanso o libres, o esos momentos donde ellos estaban reunidos en comunidad, utilizaban el sainete para, digamos, de forma jocosa, pues liberar también eso que ellos sentían, esa represión, y lo hacían a través del sainete. Entonces, estas comunidades llegan a Antioquia, imagínense ustedes todos los años que tiene también el sainete en nuestro departamento. Y resulta que estos esclavos narraban historias y se vestían, se ponían grandes máscaras y sombreros, y si ahí observamos con detenimiento esta imagen, vemos que tienen espejos en esos sombreros, y es porque ellos, digamos que también de esta forma lo que hacían era representar esa forma con la que los esclavos fueron engañados por los españoles. Ahí, volviéndonos un poquito en la historia, con espejos fue que los españoles, digamos, engañaron a esos esclavos. Y bueno, entonces ellos utilizan eso en su vestuario. Miren que encontramos muchos colores, encontramos máscaras para ellos también, de una forma, y miren ustedes lo que hace el arte, más que estar como, digamos que haciéndolo de una forma agresiva, miren lo que hacían ellos, de una forma jocosa, simplemente a través del arte manifestaban todo eso que a ellos les dolía, que les molestaba, y lo ponían ahí en escena, sin necesidad de violencias. Bueno, resulta que el sainete, digamos, tiene unas estructuras que dice que se escribe en versos, por lo general octosílabos con rimas asonantes. Algo muy similar, podríamos decir, a lo que conocemos como la trova, ¿cierto? Y es acompañado por un grupo musical compuesto de tiple, guitarra, bandola y raspa, que son también esos instrumentos típicos de nuestra región. Entonces yo aquí les tengo por acá este libro que se llama El Testamento del Paisa. Es un libro de Agustín Jaramillo Londoño, donde él lo que hace también es que recopila esas historias antioqueñas, esas historias paisas, las pone en un libro. Pero en ese libro también él tiene unos sainetes, unos ejercicios de sainete que digamos que podemos conocer. Resulta que yo por aquí tengo una copia de uno de los sainetes de este hombre y les voy a leer un pedacito para que ustedes miren un poco más o menos de qué se trata cuando hablamos de eso de que está compuesto por lo general por versos octosílabos o rimas. Entonces, este sainete se llama Sainete de Don Gaspar. Entonces, me dan unas acotaciones, vamos recordando un poquito también cuando hablábamos del teatro y de los guiones, que en los guiones teatrales o en los libretos, las acotaciones son esas frases o esos textos que aparecen entre paréntesis que me están indicando que acciones del personaje, me están indicando un cambio de escenografía, un cambio de luces. En este caso tenemos una acotación que dice marcha de entrada, música de marcha, pasillo o paso doble. Habla el bandolero pidiendo licencia para la función. Entonces hay otra que dice danza de las cintas, que eso también es muy antioqueño, y dice Efraín, buenos días Margarita, buenos días Efraín, prosiga y tome asiento. No me sentaré ni tomaré descanso hasta no ver el fin que pretendo. ¿Y qué negocio se le ocurre? Margarita, deseo tomar su mano por esposa angelical. Pues hablé con mis padres, que por mí no hay novedad. Buen día, don Gaspar y misia Jacoba. Buenos días, Efraín. Prosiga y tome asiento. No me sentaré ni tomaré descanso hasta no ver el fin que pretendo. ¿Y qué decís vos, Gaspar? Que se vuelva por aquí luego para que acabemos de hablar. ¿Qué cosa de tanta carrera no se pueden arreglar?
Buenos días, Margarita. Buenos días, Efraín. Margarita, pues he tenido que presentar ante la divina omnipotencia y pedirle bondadosamente que como la carrera del matrimonio es cosa muy peligrosa y hay que pensarlo muy bien, usted sí está firme de lo que habíamos hablado. ¿Y qué negocio se le ocurre? No sé, se me ocurre más que un negocio presto y quedan advertidos que el domingo me amonesto. Entonces ahí teníamos un fragmento de este sainete llamado Sainete de Don Gaspar, que está en este libro, El Testamento del Paisa, que como les hablaba ahorita, conserva también esos cuentos y recopila esas historias que contaban también nuestros arrieros. Entonces vamos a continuar aquí. Y resulta que en Antioquia hay un municipio, en Girardota, donde en una vereda llamada San Andrés, esta expresión cultural, el sainete, es tan importante. Imagínense ustedes que lleva más de 180 años y allí se celebra tradicionalmente y hace parte de la historia y de la memoria y de las costumbres de este municipio, específicamente de esta vereda de San Andrés. Resulta que hay algo súper interesante con esto y es que el sainete, mediante el decreto 2173 del 2018, se incluyó a la manifestación sainete de la vereda San Andrés del municipio de Girardota en la lista de representativa de patrimonio cultural inmaterial del departamento de Antioquia. Ahí nuevamente tocamos ese tema de patrimonio que es tan importante. Recuerden que existe un patrimonio material, que son esos bienes que podemos palpar, las casas, digamos los parques, todas las fuentes que encontramos, pero también está ese patrimonio inmaterial que está ahí inmerso también en nuestra cultura, que son esas creencias, que son esas idiosincrasias que tenemos, y resulta que el sainete específicamente de este municipio de Girardota y de la vereda San Andrés, mediante este decreto, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia lo declara como patrimonio inmaterial de Antioquia. Entonces miren ustedes la importancia también que toman todas estas expresiones. Pero bueno, aquí hay que hacer énfasis en algo y es que no solamente en Girardota se desarrolla sainete, hay muchos municipios de Antioquia, incluso de todo el país, pero específicamente de Antioquia, donde esta expresión artística, donde el sainete es vital y hay muchos festivales, muchos festivales, pero digamos que en este momento se toca el tema de Girardota también por ese título que se le da o por ese decreto que lo cataloga como patrimonio inmaterial de Antioquia. Porque en Santa Fe de Antioquia hace muchos años también se desarrollaba esta expresión, en el municipio de Marinilla también se ha trabajado, en el municipio del Peñol. Entonces hay muchos municipios que trabajan también el sainete y que cuentan esas historias que normalmente, digamos, tenemos en la vida cotidiana. Este, por ejemplo, es una fotografía del Parque Vivo El Sainete, que queda allá en Girardota, y resulta que en este parque es un lugar turístico donde además de que los turistas o las personas ven también el sainete, pues digamos, allá hay unos petroglifos que son hechos, pues esas tallas en piedras que son hechos por nuestros indígenas, están allá y disfrutan de todo eso. O sea, en Girardota, realmente en esta vereda de San Andrés, pues digamos que se vive todo el tiempo el sainete. Y miren ustedes acá, así como nosotros tenemos fiestas en muchos municipios, por ejemplo en mi municipio que es Marinilla tenemos las fiestas de la vaca en la torre, en el municipio de Girardota tienen las fiestas de la danza y el sainete. Resulta que aquí yo tengo algunos afiches que digamos que son de estas fiestas y por allá en el año 2013 se celebraron los 180 años. Ahí encontramos el afiche de esas fiestas del 2013, donde se celebraron los 180 años del sainete en Girardota. Entonces, imagínense ustedes, ya hablábamos de que esos orígenes fueron con esos esclavos africanos que llegaron y miren, todavía la comunidad, porque también es algo que se tiene que empoderar la comunidad y perdurar ahí toda esta tradición que durante generación tras generación se pueda ir transmitiendo. Bueno, llegó la hora de practicar y de mirar un poquito esto del sainete. Ahí está el mercado que riñaría, a ver por aquí. Ay, aquí está la lista del mercado, que es lo que tengo que traer yo ahorita al parque. Ay,
Ay, ¿cómo están? ¿Qué más pues de ustedes? Hoy les traigo desde aquí y les voy a contar algunas historias divertidas para que se puedan sentar. Les voy a hablar del maíz, de esa tradición maravillosa y de todas las cositas que se pueden hacer, o muchas cosas también. Imagínense que hace más de 8.000 años apareció en esta tierra. Lo descubrieron los indios muy adentro de la selva. Oiga, pues, vean. Yo ahorita me fui para la huerta. Vean, ustedes sí se dieron cuenta que yo no me puedo poner las cotizas. Es que vea, ya con la modernidad, pues ya uno usa que los tenis y todas esas cosas, porque es que, pues con esas cotizas, la verdad es que a uno esas niguas se le pegan en las piernas y todo eso, entonces no. Vea pues, les quiero contar aquí un poquito de este maravilloso alimento que no puede faltar en las cocinas antioqueñas y con los cuales hacemos muchos preparaciones. Entre ellas, hasta el famoso bizcocho de teja o bizcochuelo del arriero. ¿Cómo les parece a ustedes que por allá en los años de UPA, por allá pues atrás, imagínense que por allá los arrieros tenían que andar mucho, caminar mucho tiempo, pasar por caminos reales. Entonces, pues las mamás, las esposas que eran tan juiciosas, tenían que buscar la forma de empacarles el fiambre, empacarles la comidita, toda esta gente, pues para que por allá tuvieran fuercita para seguir. Y se empezaron a inventar una mezcla ahí con esta maravilla, con esta preciosura, con este granito de oro prácticamente, que, imagínense ustedes, el famoso bizcocho de teja. ¿Cómo les parece que el bizcocho de teja es muy tradicional en muchos pueblos de Antioquia? En Marinilla, por ejemplo, todavía se vende en Semanas Santas y lo que hacían era cocinaban el maíz, lo pilaban, lo molían así pues que quedara así como gruesecito y luego con una teja lo montaban al fogón de leña, porque es que no es como ahora, que tenemos tanta modernidad, no es como ahora. Ahí le tocaba montarlo en la tejita esa de barro que ustedes ven por ahí, lo utilizaban, la calentaban y eso quedaba encorvadito como una teja. Y muchas veces, para que esto durara, porque además este bizcocho de teja dura muchos meses, le mezclaban ahí esa manteca de los chicharrones y todo eso, para que les diera más fuerza y para que ahí pues se mantuvieran. Entonces, ¿cómo les parece que yo por aquí les traigo una cancioncita? Ahorita sigo con el almuerzo. Y es una canción que habla de esa tradición del bizcocho de teja, bizcocho del arriero y de esta maravilla que nos dejaron los dioses, que además nos dicen por allá, pues por allá en México cuentan, yo no sé, dicen que eso no existía y que por allá un dios llamado Quetzalcóatl o así, y que se convirtió en una hormiga y se fue para allá a llevar a todos los indígenas a descubrir el maíz. Entonces les voy a cantar ahí esta cancioncita y ahí se van entonando desde la casa. Hoy yo les vengo a contar lo que ayer dijo mi abuela, que el famoso maíz de Capio es más viejo que la arepa, que el famoso maíz de Capio es más viejo que la arepa. Hace más de 8.000 años que apareció en esta tierra, lo descubrieron los indios muy adentro de la selva, lo descubrieron los indios muy adentro de la selva. Es el rey de las semillas que nos mandaron del cielo, pa' que nuestras abuelitas lo amasaran con esmero. Es el rey de las semillas, el que sembramos aquí, pa' que todos en la villa se lo coman muy feliz. Ay, se lo coman
canción que habla del maíz capi, de todas esas maravillas, mejor dicho, que nos ha dado la tierrita. Oiga, porque es que es muy importante, además de eso del sainete, de todas esas rimas que encontramos en la trova, pues es supremamente importante mantener las costumbres, ese lenguaje que tenemos, ese lenguaje que nos han dejado, ahí se me cayó la cola. Ese lenguaje que nos han dejado los taitas, los abuelos, que ahorita pues como que todas esas muchachas hablan, o sea, así. No, hay que mantener esas palabras bonitas, taita, la mama, todas esas cosas bellas que nos han dejado nuestros ancestros. Y yo por aquí, pues vea, no, a mí, mejor dicho, por estar echando carreta con ustedes, me está cogiendo la tarde para hacer el almuerzo. Ay, no, 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 y ya van a ser como las 12, yo no sé, no he mirado la hora ni siquiera. Pero vean, eso sí les voy a decir antes de despedirme, pues, para que ustedes se vayan a descansar ahí un ratico en el recreo, les voy a decir: mantengan las tradiciones, niños y niñas, muchachos, papitos, mamitas, todos los que están allá de ese lado de ahí de la pantalla, mantengan las tradiciones, que eso es muy importante. Tener lo nuestro, eso que nos hace único, que tiene nuestras raíces, es muy importante. Por eso es que yo ya me siento como maluca con estos tenis. Yo mejor me voy a ir a poner mis cotizas, sí señor, porque es que uno con un traje así, típico antioqueño, pues tiene que estar listico. Oíste, nos vemos después, que yo me voy a ir allá a cambiarme los tenis, a ponerme las cotizas y ya vengo a montar el almuerzo. Chao pues. Ay, mira, yo me voy a ir a quitar esto de aquí. ¡Hey, niños melos y niñas melas! ¿Ustedes sabían que Antioquia es como un sainete? Antioquia es como un sainete musical que escribe una carta abierta a un lector ocasional, viajando en el pentagrama en un tono magistral. Registra una historia abierta, artística y cultural. Antioquia es como un sainete teatral, con actores, con un guión, inicio, nudo y final, que le habla al espectador de una manera casual, brindándole soluciones a todo lo que esté mal. Antioquia es como un sainete sin igual, con un centenar de historias que no encontrarán igual, con casas multicolores de fachada colonial y una comparsa pasando por la calle principal. Aprender y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar, imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar, Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. A ver. ¡Ay, sí es! Si es este el que me había dicho la profe, vea. En la diestra de Dios Padre, Tomás Carrasquilla. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con su hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia. Y a la hermana se la llevaban los diablos con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¡Ja!
¿Qué te ganas, hombre de Dios? Le decía la hermana, con trabajar como un macho. Si todo lo que conseguís lo botas hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. ¡Cásate, hombre! ¡Cásate para que tengas hijos y a quién mantener! ¡Calla la boca, hermanita! Y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie. Porque tengo a mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. ¡Prójimos! ¡Tus prójimos! ¡Ja! ¿Será por tanto que te lo agradecen? ¿Será por tanto que a ti han dado? Ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limosneros que socorres. Bien podías comprarte una muda o comprarme una muda de ropa yo, que harto la necesitamos. O tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no tenés afán por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana. Pero como si predicara en desierto frío, Peralta seguía más peor. Siempre hilachento y zarrapastroso y con el bolsillo lámparo, con el fogoncito encendido, tal vez la despensa en las puras tablas y una pobrecía, señor, regalada por aquella casa del chiquero hasta el corredor de afuera. Y ahí estaba un fragmento de esta historia maravillosa que escribió Tomás Carrasquilla, un escritor antioqueño que lo que hace, como decía la profe Yasmín y esa señora que nos visitó ahorita, es mantener nuestras tradiciones. Ay, pero imagínense que hoy estamos muy felices aquí en la Escuela de Colores porque nos está visitando Sofía. ¡Hola, Sofía! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sofi? ¡Qué alegría tenerte aquí! Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme. Ay, Sofi, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras? Ay, súper bien, Sofi. Aquí leyendo a Tomás Carrasquilla, ese escritor tan bonito que habla con esas palabras tan tradicionales y costumbristas de Antioquia. ¿Lo habías leído alguna vez? Nunca lo había escuchado, pero según el fragmento que leíste me pareció muy bonito. Hoy en día las personas pierden mucho las costumbres que nuestros abuelos nos dejan y me parecen muy bonitas recordarlas. Tienes toda la razón, Sofi. ¿Y de dónde nos llama, Sofi? De San Vicente Ferrer, orgullosamente. ¡Uy! Eso me gusta mucho, Sofi, porque mira que tú también lo estás haciendo. A veces nos quedamos solamente en palabras y en decir cosas muy bonitas, pero mira, cuando dices de San Vicente Ferrer, orgullosamente, ya estás hablando de una tradición. Y bueno, hoy que estamos hablando de mantener tradiciones y de esas cosas, cuéntanos un poquito de San Vicente Ferrer. A ver, ¿qué es muy tradicional en San Vicente? Por ejemplo, los cultivos, los animales que se ven. Los gurrex. Es lo más representativo de San Vicente. ¿Y allá tienen fiestas? Sí. ¿Y cómo se llaman? Bueno, seguramente tiene que ver con esa tradición, ¿cierto, Sofi? Sí. Bueno, y hay muchas. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, una de ellas muy famosa es la colina. ¿La colina? Y bueno, y cuéntanos un poquito de la colina. Es una fiesta muy típica aquí en San Vicente, hay mucha comida, las personas se divierten mucho y las fiestas de acá son muy típicas y sobre todo los cultivos, como dijiste, son algo muy tradicional aquí en San Vicente también. ¿Qué se siembra allá en San Vicente, Sofi? Papa, también el maíz, ¿qué otra cosa? Frijol. Otra cosa muy típica aquí se siembra aquí en San Vicente. Las arvejas, el aguacate, es el más llamativo. ¿Y o sea que en San Vicente hace frío o hace calor? Hace de las dos, pero últimamente está haciendo más calor y a mí me gusta mucho más. Pero en las noches hace mucho frío. Ay, sí. ¡Ja! ¿Y eso qué? Por aquí está lloviendo mucho. ¡Ja! Pero allá no. Algunas veces, pero sí, la mayoría de veces sí. Aquí en San Vicente hace mucho frío también. Cuando llueve, sí. Sofi, y bueno, ¿cómo te pareció, por ejemplo, ahorita ese tema que hablaban del sainete? Yo, por ejemplo, si había escuchado alguna vez del sainete y se parece mucho a eso de la trova también que hacen por ahí en la fiesta de las flores, es muy tradicional. ¿Tú habías escuchado alguna vez algo del sainete?
Me habían hablado de él en clase de español, pero sinceramente nunca había profundizado bien el tema. Me pareció muy interesante que el sainete nos ayuda a sacar esa cultura que tenemos y que a la vez sea gracioso para las personas escucharlo, pero no pierde la esencia de las tradiciones que nos dejan nuestros antepasados. Eso es súper bonito, Sofi, sí, porque eso pienso que es lo más importante. Pues bueno, todo en la vida es muy importante, pero por ejemplo, cuando una persona puede ir a ver una obra de teatro de estas, donde también se siente identificado, donde ve que está la mamá también cocinando, donde ve que está el papá sembrando, sobre todo esas familias campesinas, y que hablan de eso tan bonito. Y lo que dices tú, mantener nuestras tradiciones que se han perdido mucho, ¿cierto, Sofi? Hoy en día las muchachas somos como muy diferentes, ya no nos gusta casi salir con nuestras familias, nos gusta estar solas y las personas ya han perdido mucho de esas tradiciones que eran estar con nuestra familia, dedicarnos a la casa, estar con ellos siempre, ya hoy en día no, y me gustaría recordar esos viejos tiempos como éramos antes. Bueno, y por ejemplo, tú, Sofi, por ejemplo, tú normalmente, ¿qué haces siendo una niña así tan hermosa? ¿Tú haces también cosas en la casa para que esas tradiciones se mantengan? Sí, claro que sí. Le ayudo mucho a mis papás. Por ejemplo, yo siempre cocino con mamá. Cuando voy donde mi hermana mayor, mi tío siempre me enseña de cocina y yo le enseño a mi mamá también, le ayudo a lavar la ropa, le enseño a mis hermanitos, bueno, a mi hermanito pequeño que se llama Emanuel, le ayudo con sus tareas. También me dedico a la casa, le ayudo a mi mamá mucho y también toco piano. ¿Tocas el piano? ¡Wow! ¿Y estás en clases o es ahí por ahí tú misma empíricamente aprendiendo? No, hace 3 años comencé mi primera clase y hoy en día sí voy a conciertos, asisto, me llaman para eso. ¡Ay, Sofi, qué maravillosa que eres una artista! Y eso está súper bien porque mira, tú estás diciendo algo súper importante y es que el cambio, pues digamos que inicia por nosotros, ¿cierto? No podemos pretender que así, uy, como que haciendo arte de magia, todo se vaya. No, necesitamos es que cada uno de nosotros ponga su parte, ponga esa partecita especial para que todo eso se mantenga. Porque, por ejemplo, Sofi, tú lo decías ahorita, las niñas casi no les gusta ya salir, todos somos diferentes. Y ahorita, por ejemplo, la era tecnológica, que es muy importante, pero nos tiene que acercar, no alejarnos. ¿Cierto que sí? Sí, porque hoy en día las personas se la pasan 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 horas en el celular. Y por ejemplo, ayer nos estaban dando una conferencia sobre eso, que hay veces podemos coger el celular que 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y amanecemos con unas ojeras como si no hubiéramos dormido en toda la noche, y eso nos está alejando más de nuestras familias, gracias a los juegos, todo lo que son internet, YouTube, redes sociales, nos están alejando de nuestras familias en vez de acercarnos para el del propósito que hicieron. Tienes toda la razón, Sofi. Y además que qué rico que también, por ejemplo, tú que eres una gran artista y que eres una mujer así súper consciente de todo eso, pues también empecemos a utilizar esas redes, pero con esos fines, con que nuestra cultura, nuestras tradiciones permanezcan. Porque finalmente no vamos a decir que todo eso es malo, no, sino que vamos a decir es cómo lo vamos a utilizar, ¿cierto? Qué rico, por ejemplo, uno abrir, no sé, YouTube o todas esas plataformas y ver, por ejemplo, ay, voy a ver un sainete o voy a escuchar música andina colombiana, que también a veces se nos va olvidando toda esa música que suena tan lindo con esos tiples, con esas bandolas, guitarras y requintos, y que lo cambiamos por otros ritmos, por otras cosas que son tan ajenos a nosotros. Por ejemplo, hoy en día se escucha mucho el reggaetón que supuestamente es de Puerto Rico y nos olvidamos mucho del vallenato que es muy típico aquí de Colombia. Ya casi nadie escucha eso y decimos que supuestamente eso es de nuestros abuelos y que eso ya no se escucha porque eso es para personas adultas. Tienes toda la razón, Sofía. Y por ejemplo, la música colombiana también, andina colombiana, por ejemplo, yo te cuento que en Marinilla hay un festival, pero ya que se hace en noviembre, de música andina colombiana, justamente buscando eso, que esas tradiciones permanezcan. Y si escuchamos, por ejemplo, alguna de esas canciones, algo similar a lo que sucede en los sainetes, y digamos que al fin de los sainetes, hablan de esa época bonita, de la época de las serenatas, de las casas grandes, de corredores gigantes, hablan de todo eso también.
también. Y además de que estamos escuchando una música muy bonita, pues también ahí estamos viendo cuál era la vida que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, todas esas personas que existieron antes de nosotros, ¿cierto, Sofi? Si honramos nuestra cultura pasada, cada vez que escuchamos eso, vemos tradiciones antepasadas y cosas así, es muy importante recordarlas, nunca las olvidemos, porque hoy en día las tenemos muy olvidadas, como empolvadas. Sofía, ahí tienes tú una gran responsabilidad, que si tú eres músico, por ejemplo, tú estás tocando piano, también qué rico que empieces tú a través de ese instrumento maravilloso que es el piano, a dar a conocer en tus conciertos, en tus grupos de amigos, esa música hermosa nuestra, vallenato, si te gusta, música colombiana, todo eso que nos identifica como colombianos, como antioqueños, y que en algún momento también de pronto empieces a componer por ahí y hablar de ese pueblo tan maravilloso que es San Vicente. Claro que sí, obviamente. Estoy en ese momento muy concentrada en aprenderme muchas canciones, pero ya cuando esté un poquito más como concentrada en este mundo, que ya me dentro un poquito más, obviamente voy a componer muchas canciones y voy a honrar a San Vicente como siempre lo he hecho. No, Sofi, yo voy a estar ahí súper ansiosa esperando ese día que sé que va a llegar porque se ve que eres un ser maravilloso, una niña hermosa, que toda tu familia debe estar súper orgullosa. Sofi, ¿quieres aprovechar para mandar un mensaje a todos los niños que te escuchan, a los papás, a las mamás, a las profes, a tu familia, a tus amigos? Claro que sí. Un saludito para todas las que están allá en casita, que nos están viendo. Muchas gracias por vernos. Nunca se rindan, siempre luchen por sus sueños. Siempre hagan lo que les gusta, lo que les apasiona. Nunca lo hagan por presión social o porque alguien los presiona para hacerlo. Siempre háganlo de corazón, porque siempre que van a hacer algo que les nazca desde adentro, la cara les va a brillar, van a hacer un sentimiento en ustedes y les va a plantar esa semillita de amor que cada uno tiene en sus corazones. Ay, qué lindo mensaje, Sofi. Ojalá, yo sé, estoy segura que va a llegar a muchos niños melos que nos están escuchando y sobre todo a esos niños que te rodean, a esas personas que te rodean y a esa familia. Sofi, qué rico tenerte aquí, qué rico que nos estés visitando hoy, sigue conectada ahí y bueno, anímate también a enviar esos retos porque seguramente eres una super tesa también para todos esos retos que nos ponen los profes, ¿cierto? Sí, claro que sí. Siempre lista para todo, siempre dispuesta y lista para cumplir todos los retos. Así es, Sofi, siempre y todos los días lo que tú dices. No es tan fácil, no podemos pretender que de la noche a la mañana nos convirtamos en unos artistas, en unos científicos, no. Todos los días tenemos que dar pasitos hasta llegar a esa meta. Sofi, te mando besos, te mando muchos abrazos. Gracias por estar ahí conectada y voy a estar esperando ese día de escuchar tus canciones. ¡Chao, Sofi! Adiós, muchas gracias por invitarme. Besos. ¡Ay, no! ¡Qué niña mela más especial! Como todos ustedes que están allá. Bueno, vamos a seguir aquí con este cuento porque los quiero invitar para que, así como Sofi nos hablaba ahorita de todas estas tradiciones, pues vean. Vamos ahí a leer a Tomás Carrasquilla. Yo voy a seguir aquí mirando estos cuentos y leyendo estos cuentos de Tomás Carrasquilla. A ver qué pasó con Peralta.